Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. ¿Alguna vez has vivido días en los que todo se desplomó y Dios parecía en silencio? Jeremías vivió eso. Vio su ciudad destruida, lloró cada lágrima y aún así eligió creer. En este vídeo vamos a sumergirnos en el libro de Lamentaciones para entender cómo, de las cenizas del dolor, puede nacer una fe aún más fuerte. Prepara tu corazón. Hay esperanza incluso en las ruinas. Si estas palabras ya despertaron algo en tu corazón, aprovecha este momento para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Este espacio existe para fortalecer tu fe en medio de las batallas de la vida. Y si conoces a alguien que está pasando por días difíciles, comparte este video con él. Un gesto simple puede encender de nuevo la esperanza. Hay momentos en el camino de la fe en que el cielo parece cerrado, el santuario enmudecido, y el alma se ve rodeada por un silencio que duele más que 1000 palabras duras. El libro de Lamentaciones retrata con crudeza este estado de espíritu. Jeremías observa la destrucción de Jerusalén y no encuentra respuestas inmediatas provenientes de lo alto. El lamento se eleva en medio de las ruinas, pero el cielo permanece callado. Este silencio, sin embargo, no significa ausencia. Es el espacio donde la fe es probada, donde el alma se inclina y reconoce su fragilidad ante el soberano. La ausencia aparente de la respuesta divina no es castigo, sino una invitación a la inmersión interior. En Jeremías capítulo 3, versículos 24 a 26, él dice: Mi porción es el Señor, dice mi alma, por lo tanto, esperaré en Él. Este tipo de confianza no nace en tiempos de festividad, sino en la oscuridad de la noche, cuando los sentidos fallan y el espíritu debe decidir creer, incluso sin ver. La fe que nace del llanto se alimenta del silencio, porque es allí donde el alma aprende a distinguir la voz de Dios entre los ruidos de la desesperación. El silencio de Dios tiene un propósito pedagógico. No es abandono, sino un proceso. Cuando el sonido del dolor invade el interior del hombre, el Altísimo invita a la escucha profunda, a la introspección, al reconocimiento de que las respuestas eternas no siempre se presentan en el tiempo humano. Es en ese intervalo donde el carácter espiritual se desarrolla. La ausencia de respuestas inmediatas obliga al corazón a volverse hacia la esencia de la fe y no solo hacia sus beneficios. Dentro de este dolor sordo, algo misterioso sucede. El lamento se transforma en comunión. Ya no se trata solo de clamar por ayuda, sino de compartir la carga con el Dios que escucha en silencio. Los antiguos salmistas sabían esto, y aun cuando se quejaban, terminaban sus salmos con confianza. El silencio no rompe la alianza. Por el contrario, refuerza que la relación con Dios no depende exclusivamente de sentimientos o pruebas tangibles, sino de un compromiso establecido en amor. Quizás ya hayas experimentado este dolor silencioso, cuando todo parece colapsar y Dios guarda silencio. Es ahí donde se revela una fe que va más allá de las circunstancias.
no es la fe de los milagros inmediatos, sino la fe de quienes continúan aún sin entender. El silencio de Dios puede resonar fuerte, pero dentro de él resuena la invitación a una intimidad más profunda. La escena de la destrucción de Jerusalén permanece grabada como una de las imágenes más dolorosas de las Escrituras. Mujeres, niños, ancianos, sacerdotes, nadie fue perdonado. El templo fue saqueado, los muros fueron derribados y el pueblo fue llevado cautivo. En el libro de Lamentaciones, esta tragedia es descrita con lágrimas que caen en cada versículo. Jeremías, testigo ocular de la ruina, no escatima palabras. Narra el dolor como quien lo siente en la carne, porque de hecho lo sentía. El colapso de la ciudad santa no fue solo geográfico o político, fue existencial. A lo largo del capítulo 1, Jeremías describe Jerusalén como una viuda solitaria, que antes era princesa entre las naciones y ahora está humillada. Esta personificación intensifica la tragedia. No se trata solo de piedras y fuego, sino de un pueblo que perdió su identidad, su seguridad y aparentemente hasta su conexión con el Eterno. Cada calle en llamas era también un recordatorio de lo que fue despreciado. La alianza, la justicia, la santidad. El dolor no es solo físico, sino moral y espiritual. La caída de la ciudad sagrada revela el impacto del pecado colectivo. Durante años, profetas advirtieron sobre los caminos tortuosos del liderazgo y del pueblo, pero sus voces fueron ignoradas. Cuando finalmente llegó el juicio, llegó completo. No era una tragedia sin aviso, sino el resultado de constantes rechazos a la voluntad divina. Eso no hace que el dolor sea menor, pero explica su raíz. Hay una diferencia entre sufrir sin motivo y cosechar los frutos de decisiones equivocadas. El dolor de Jerusalén estaba impregnado de conciencia y arrepentimiento. Aún así, el lamento no se resume a culpa. También hay compasión y solidaridad. Jeremías no se distancia del pueblo, llora con ellos, por ellos y muchas veces en lugar de ellos. Esto nos muestra la dimensión pastoral del sufrimiento. Hay dolores que no pueden ser explicados, solo compartidos. Y es en ese compartir donde comienza el camino de la restauración. El profeta no señala con el dedo, él derrama lágrimas. Esta caída histórica lleva ecos para los días actuales. ¿Cuántas veces nuestra Jerusalén interior no colapsa? Cuando nuestros castillos personales se derrumban y nos encontramos ante las consecuencias de decisiones incorrectas, en ese momento, el llanto sincero puede ser el inicio de algo nuevo. El llanto por la caída es el inicio de la reconstrucción del alma. A primera vista, el libro de Lamentaciones parece ser un tratado de desesperación, pero al mirar con más cuidado nos damos cuenta de que en cada lágrima derramada hay un hilo de esperanza, una fe que resiste. No se trata de un texto solo sobre destrucción, sino sobre un pueblo que, incluso aplastado, no deja de clamar a su Dios. Es un grito que nace del abismo, pero se eleva al cielo. La fe expresada en Lamentaciones no es triunfalista, sino resiliente. Este tipo de fe no se desarrolla en catedrales ni en celebraciones festivas. Ella nace entre los escombros. Jeremías no tiene dónde descansar la cabeza, pero reposa sus esperanzas en la fidelidad divina. Él declara en el capítulo 3, versículo 22, «Las misericordias del Señor son la causa de no ser consumidos, porque sus misericordias no tienen fin». Esto es más que optimismo, es convicción teológica en medio del caos. El grito de Lamentaciones es profundamente humano. Él no esconde el dolor, sino que lo transforma en oración. No hay intento de suavizar los horrores vividos. Por el contrario, todo es expuesto con realismo.
Esta honestidad espiritual es una de las marcas más fuertes de la fe bíblica. Dios no exige máscaras, Él acoge el lamento sincero. El llanto se vuelve sagrado cuando es dirigido al trono de la gracia, incluso si no hay respuesta inmediata. Al vocalizar el dolor, el profeta enseña que la fe no es ausencia de lágrimas, sino la decisión de continuar clamando incluso en medio de ellas. La espiritualidad de Lamentaciones es robusta, justamente porque no huye de la realidad. Ella enfrenta la tragedia de frente, sin perder de vista quién es Dios. Esta confianza silenciosa en medio del dolor es lo que sostiene el alma cuando todo lo demás falla. El grito que atraviesa las páginas de este libro continúa resonando en las oraciones de aquellos que sufren hoy. No se trata de un eco de desesperación, sino de persistencia. La fe que nace del llanto no es frágil, es refinada, no por ignorar el dolor, sino por pasar por él con los ojos fijos en el Dios que, incluso en silencio, sigue siendo fiel. En el corazón del libro de Lamentaciones está la dolorosa conciencia de que el sufrimiento de Jerusalén no fue un accidente histórico, sino una consecuencia directa de la desobediencia prolongada. Jeremías, incluso con el corazón desgarrado, no esconde esta verdad. Él reconoce que el juicio vino por las transgresiones acumuladas, por los años de endurecimiento espiritual, por el rechazo de los caminos de justicia. Esta percepción es uno de los elementos más desconcertantes y al mismo tiempo más purificadores del lamento bíblico. Admitir la culpa sin perder la esperanza. El dolor que emana de las páginas no es solo un lamento pasivo, es una confesión activa. En Lamentaciones capítulo 1, versículo 8, el texto afirma: Jerusalén gravemente pecó, por eso se volvió impura. Esta frase, aunque simple, lleva un peso espiritual inmenso. No se trata de victimismo, sino de arrepentimiento. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. El pueblo reconoce que se equivocó. El juicio de Dios, aunque severo, es justo. Y reconocer la justicia divina en medio del sufrimiento es el primer paso para la curación del alma. Este reconocimiento, sin embargo, no anula el dolor. El llanto continúa, los gemidos permanecen, pero ahora con otra tonalidad. El alma que se curva ante la justicia de Dios comienza a reencontrar su dignidad. Incluso en medio del castigo, aún existe la posibilidad de regreso. La disciplina del Señor, aunque rigurosa, no es destructiva, es restauradora. Ella tiene como objetivo devolver el corazón del hombre a su Creador, despojándolo de su arrogancia y llevándolo al arrepentimiento genuino. El peso del juicio no es solo colectivo. Cada persona también es llamada a reflexionar sobre sus propios caminos. En tiempos de dolor,
Es natural buscar culpables, pero la espiritualidad madura nos invita a mirar hacia adentro, a examinar nuestros propios pasos, a revisar nuestras motivaciones. El sufrimiento, cuando se lee a la luz de la fe, se convierte en espejo, y ante él solo nos queda la humildad de confesar, de acercarnos a Dios con un espíritu contrito. Esta conciencia profunda de culpa, lejos de ser una prisión, es el inicio de la liberación. Dios no rechaza el corazón quebrantado. Por el contrario, es allí donde Él actúa con más ternura. El juicio, por lo tanto, no es el fin de la historia. Es el preludio de una reconstrucción que solo comienza cuando el alma acepta su condición y vuelve los ojos hacia lo alto. En el imaginario popular, orar muchas veces está asociado a palabras bien articuladas, frases de impacto o fórmulas ya conocidas. Pero en Lamentaciones aprendemos que hay oraciones que se hacen con gemidos, con suspiros, con ojos mojados. El lamento, cuando se dirige a Dios, es una forma profunda de oración. No exige respuestas inmediatas, no depende de frases bonitas, solo de la honestidad del corazón. Jeremías no presenta pedidos ordenados, él presenta su dolor. Y eso es suficiente para ser escuchado por el Altísimo. Esta espiritualidad del llanto es una de las herencias más preciosas de las Escrituras. Los salmos también están repletos de lágrimas convertidas en oración. Cuando el sufrimiento afecta el alma de lleno, no es necesario esconder la angustia. Al contrario, el lamento es el canal por el cual el alma se comunica con el Eterno en su forma más auténtica. En Romanos capítulo 8, versículo 26, el apóstol Pablo declara que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Esto muestra que no siempre la oración necesita ser verbalizada para ser eficaz. Jeremías enseña que derramar lágrimas ante Dios es un acto de fe. Llorar no es señal de debilidad espiritual, sino de sensibilidad. El profeta no se avergüenza de su dolor. Él lo entrega, y en ese acto de entrega hay devoción. La espiritualidad del lamento es una espiritualidad madura, que no busca máscaras religiosas, sino autenticidad ante el Creador. Dios no se ofende con nuestras lágrimas. Él las recoge como ofertas preciosas. Este tipo de oración es transformador. No cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia la perspectiva. Cuando el corazón se derrama, se vacía de orgullo y se llena de esperanza. Las lágrimas que nacen del lamento sincero lavan el alma, preparando el terreno para la paz que excede todo entendimiento. No se trata solo de llorar, sino de confiar en medio del llanto, de aferrarse a las promesas divinas, incluso cuando todo parece desmoronarse. La fe que brota del llanto es una fe que no se rinde, es persistente, resistente, silenciosa, pero poderosa. No necesita aplausos ni escenarios. Crece en la oscuridad, regada por lágrimas y sustentada por la confianza de que Dios, incluso cuando parece distante, está escuchando. Cada lágrima, cada suspiro, es un acto de adoración. Entre las ruinas de Jerusalén, algo sorprendente comienza a emerger. En medio del lamento más profundo, surge una esperanza inesperada. Jeremías, incluso rodeado de destrucción, encuentra coraje para afirmar que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Este es uno de los mayores paradoxos espirituales de las Escrituras. El sufrimiento, en lugar de aplastar la fe, puede ser el lugar donde ella florece con más vigor. El dolor tiene el poder de despojar al ser humano de sus ilusiones. Cuando todo falla, cuando las estructuras se caen, queda solo lo que es esencial. Y para el profeta, ese esencial era Dios. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 al 23, escribe: «Quiero traer a la memoria lo que me puede dar esperanza.
Este ejercicio de memoria espiritual es un antídoto contra la desesperación. Jeremías no niega el sufrimiento, sino que decide recordar quién es Dios. El sufrimiento, por lo tanto, se convierte en una escuela. Enseña lecciones que la bonanza no es capaz de transmitir. Enseña sobre dependencia, humildad, gratitud. En tiempos fáciles, la fe puede acomodarse, pero en el dolor es desafiada, pulida, fortalecida. La esperanza que nace en este contexto no es frágil, es sólida, porque no se basa en circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Es en este escenario que el profeta aprende a esperar, no con pasividad, sino con confianza. La espera se convierte en activa. Es una decisión diaria de continuar creyendo incluso cuando nada alrededor inspira esperanza. El sufrimiento moldea el corazón para reconocer la gracia en los pequeños detalles, para valorar lo que realmente importa. Y en este proceso, el alma madura. Hay una belleza oculta en este dolor que educa. Cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que sobrevivimos a lo que parecía insoportable, entendemos que la esperanza no es un lujo, es una necesidad. Y es precisamente en la fragua del sufrimiento que se vuelve más pura. No porque el sufrimiento sea bueno en sí, sino porque Dios transforma incluso las cenizas en suelo fértil para una nueva fe. Frente a la destrucción de Jerusalén, una de las cuestiones más dolorosas es cómo conciliar tal dolor con la justicia de Dios. Para muchos, la imagen de la ciudad en ruinas podría fácilmente sugerir un abandono divino o incluso un error celestial. Sin embargo, en Lamentaciones, el profeta no cuestiona el carácter de Dios, lo reafirma. Incluso en medio de las lágrimas, Jeremías declara que el Señor es justo, que sus caminos son rectos y que las aflicciones vinieron como respuesta a un pacto violado. Esta percepción va en contra del pensamiento moderno, que frecuentemente intenta separar a Dios de las consecuencias, pero la teología del lamento enseña algo más maduro. Dios es justo, incluso cuando corrige. En Lamentaciones capítulo 1, versículo 18, encontramos: «Justo es el Señor, pues me rebelé contra su mandato». Jeremías no suaviza los hechos. No intenta defender al pueblo, sino que exalta la rectitud de Dios. La justicia divina, aunque severa, nunca es injusta. La devastación, entonces, se convierte en espejo de la santidad divina. No es solo una catástrofe social o política, es la manifestación visible de un Dios que se niega a compartir con la iniquidad. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Él acoge, pero también corrige. Esta tensión entre misericordia y justicia es lo que hace que la relación con Dios sea tan profunda y transformadora. El dolor del juicio no viene para destruir, sino para purificar. Es en este punto que la fe necesita ser reeducada. No más una fe infantil, que espera solo bendiciones y protección, sino una fe adulta, que reconoce el carácter integral de Dios. El sufrimiento muestra que hay consecuencias espirituales reales, que la santidad importa. Your earbud fell in a coffee cup. You need a taco pick-me-up. When modern life gets rough, grab the timeless taste you love. Paso, the old El Paso. Get lost in the acoustic brilliance of 3D audio that surrounds you. Feel the embrace of the massage seats that adapt to your every move. Experience the warmth of a vehicle that welcomes you as you approach. We could tell you what makes a Lincoln SUV so extraordinary, but don't take our word for it. Take it on a test drive at the Lincoln Summer Invitation, with exclusive offers on now, only at your local Lincoln retailer. Learning through play starts with Lego Duplo.
With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Que vivir de cualquier manera, lejos de los principios divinos, tiene un precio. Pero incluso en este escenario duro hay espacio para la esperanza, pues la justicia de Dios no anula su compasión. En tiempos de cosecha amarga, la justicia divina puede parecer pesada, pero es la única base segura para una restauración verdadera. Cuando el pueblo reconoce esa justicia, comienza a dar los primeros pasos hacia la reconciliación. No hay restauración sin arrepentimiento, y no hay arrepentimiento sin el reconocimiento de la justicia de Dios. En la oscuridad del alma, cuando todo parece perdido, el recuerdo de la misericordia de Dios se convierte en el último hilo al que el espíritu se agarra. Jeremías, rodeado por la desolación, recurre a la memoria como estrategia de supervivencia espiritual. No niega el caos, sino que hace un esfuerzo intencional por recordar aquello que aún sostiene su fe. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 a 23, afirma que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Estas palabras, dichas en medio del polvo de las ruinas, poseen un poder que atraviesa los siglos. La memoria de la misericordia no borra el sufrimiento, pero ofrece perspectiva. Reaviva la confianza de que el Dios que permite el llanto es el mismo que enjuga las lágrimas. Es el recuerdo de que, incluso en medio de la disciplina, Él no rompió su alianza. El pueblo había fallado, sí, pero el carácter de Dios permanecía intacto. Su bondad no era un sentimiento pasajero, sino una esencia inmutable, y es esa esencia que Jeremías evoca para mantener el alma en pie. Recordar las misericordias de Dios es un ejercicio de resistencia espiritual. Es negarse a permitir que el dolor tenga la palabra final. Es como lanzar anclas en el pasado para mantenerse firme en el presente. Cada acto de compasión vivido, cada liberación, cada provisión anterior se convierte en una piedra de memoria. Y esas piedras forman el cimiento de una fe que no cede incluso en medio del vendaval. En el momento más oscuro, recordar quién es Dios se convierte en más importante que entender lo que Él está haciendo. La fe, cuando se basa solo en resultados, se desmorona ante la crisis. Pero la fe que reposa en la misericordia divina permanece firme, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Este tipo de fe no se construye en días tranquilos, sino que se pule en las largas y silenciosas noches. Jeremías nos invita, por lo tanto, a cultivar esa memoria de la gracia, no como negación del dolor, sino como afirmación de que el dolor no es todo lo que existe. Hay misericordia, hay renovación, hay un Dios que no se cansa de comenzar de nuevo con nosotros. Incluso en medio de las cenizas, el recuerdo de la compasión divina es el primer soplo de vida nueva. Existen momentos en el camino espiritual en que absolutamente todo parece derrumbarse. Familias se deshacen, sueños mueren, la salud vacila y el sentido de la vida parece escurrirse entre los dedos. Fue esto lo que Jerusalén vivió. Una ciudad arrasada, un templo profanado, un pueblo exiliado. Sin embargo, en medio de toda esta devastación, algo permaneció: la fe. No una fe triunfalista, sino una fe silenciosa, resiliente, obstinada. La fe que sobrevive cuando todas las señales indican que sería más fácil rendirse. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 24, Jeremías declara: Mi porción es el Señor,
Dice mi alma, por lo tanto, esperaré en él. Esta afirmación se hace sin que haya ninguna evidencia visible de cambio. Todo a su alrededor aún está en ruinas, pero el alma encuentra su sustento no en lo que ve, sino en quien conoce. Esa es la esencia de la fe bíblica. Confiar en el carácter de Dios incluso cuando el mundo se desmorona. Cuando todo se derrumba, la fe pasa a ser una decisión, no una emoción. No se trata de sentir la presencia de Dios, sino de afirmar su presencia incluso en el silencio. La fe que sobrevive al colapso es una fe que ha aprendido a alimentarse de la promesa, no de la circunstancia. Ella se sostiene en la palabra, aunque la realidad aparente contradiga todo lo que fue prometido. Es una fe que ha madurado, que ha sido probada, que ya ha llorado mucho, pero que no se ha quebrantado. Esta fe silenciosa tiene un poder impresionante. Ella mueve el corazón de Dios. La confianza que persiste en la oscuridad es preciosa a los ojos del Creador. Es en esta fe que nacen las futuras restauraciones. Cada piedra recolocada en los muros del alma comienza con un acto de creencia. Y esta creencia, aunque titubeante, es más poderosa que cualquier argumento lógico. La fe que sobrevive ya es por sí sola un milagro. Para quienes se encuentran en ruinas emocionales o espirituales, el ejemplo de Jeremías es un bálsamo. Él nos recuerda que la fe no necesita ser perfecta para ser eficaz. Basta con ser real. Basta con continuar. Cuando todo se derrumba, Dios todavía es la porción suficiente. Y eso cambia todo. Entre los escombros de Jerusalén, la fidelidad de Dios no ha desaparecido. Aunque el pueblo estuviera cosechando los frutos amargos de su rebeldía, la alianza divina permanecía intacta. Jeremías, en su angustia, afirma que las misericordias del Señor se renovan cada mañana. Esta renovación no era basada en el mérito del pueblo, sino en la naturaleza inmutable de Dios. La fidelidad divina no depende de las circunstancias externas ni del comportamiento humano. Es expresión del carácter eterno del Altísimo. Es precisamente en momentos de colapso que esta fidelidad se manifiesta con más nitidez. Cuando todo parece perdido, cuando no hay más motivos humanos para creer, es ahí donde la fidelidad de Dios se revela como ancla del alma. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, el profeta declara con convicción: «Grande es tu fidelidad». Estas palabras no son poesía barata, sino testimonio de alguien que vio todo desmoronarse y aún eligió confiar. Esta fidelidad renaciente no significa que Dios ignora el dolor o la justicia. Por el contrario, se expresa incluso mientras la disciplina aún está en curso. Dios no abandona ni en los momentos en que permite el sufrimiento. Su fidelidad es como el sol. Puede ser cubierta por nubes, pero nunca deja de brillar. Incluso en el exilio, incluso en el hambre, incluso entre las cenizas, Él continúa siendo fiel. El alma que reconoce esta fidelidad comienza a ver más allá del caos. Ya no vive solo por lo que siente, sino por lo que sabe. La fidelidad de Dios no es un concepto abstracto, sino una experiencia real para aquellos que eligen continuar caminando. Cuando Jeremías afirma que el Señor es su porción, está diciendo que, incluso sin templos, sin seguridad, sin nación, aún posee todo lo que necesita. En los días en que todo parezca perdido, es esta fidelidad la que renace como una llama dentro del pecho. Ella reaviva el deseo de vivir, de comenzar de nuevo, de aferrarse a las promesas que aún no se han cumplido, pero que continúan vivas porque fueron hechas por un Dios que no miente. Las lágrimas de Lamentaciones no son vacías, cada una carga dentro de sí un potencial oculto, el espacio que ellas abren para que el consuelo divino entre. Llorar, en ese contexto, no es señal de desesperación, sino de apertura. Es cuando el corazón finalmente se desnuda.
deja de luchar contra la realidad y pasa a rendirse a la presencia de un Dios que consuela a los que lloran. Jeremías, incluso sumido en lamento, es testigo de este movimiento. El consuelo comienza a surgir cuando el alma deja de resistir. El llanto es un lenguaje que el cielo entiende. Es una oración sin palabras, un clamor sin estructura. En Lamentaciones, capítulo 2, versículo 18, el profeta dice: «El corazón del pueblo clama al Señor». Este clamor no viene de la mente, sino de lo más profundo del ser. Es cuando ya no sabemos qué pedir, pero aún así el corazón se doblega. Y Dios responde, no con fórmulas, sino con presencia. El consuelo de Dios no elimina inmediatamente el dolor, sino que lo hace soportable, significativo, habitado. Las lágrimas son, muchas veces, los primeros signos de sanación. Lavando no solo los ojos, sino también el orgullo. Permiten que el Espíritu Santo entre con su ternura, no para resolverlo todo de inmediato, sino para caminar junto. El consuelo no viene como una explosión de alegría, sino como un alivio silencioso, un abrazo invisible, una esperanza que se infiltra en medio de la oscuridad. El lamento sincero tiene este poder. Rompe las barreras que levantamos a nuestro alrededor. Nos hace vulnerables, y esa vulnerabilidad es el suelo donde el Espíritu siembra semillas de renacimiento. El consuelo no es un premio para los fuertes, sino un regalo para los quebrantados. Y quien se permite quebrarse, también se permite ser restaurado. No hay vergüenza en las lágrimas que nacen del dolor. Son caminos que nos conducen hasta el Dios que nunca desprecia un corazón contrito. En cada lamento verdadero, el cielo se inclina, y en el silencio después del llanto comienza a brotar la paz que solo el Señor puede dar. El libro de Lamentaciones no es solo el relato de un dolor individual, sino el lamento de una nación. Se trata de un arrepentimiento colectivo, de un pueblo que reconoce sus fallas ante Dios. Esta dimensión comunitaria es esencial para comprender la profundidad de la restauración que se insinúa a lo largo del texto. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or Gold and Silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. No basta que uno u otro clame. Es el cuerpo entero el que necesita doblar las rodillas, admitir los errores y buscar el rostro del Señor. El arrepentimiento, en este caso, no es solo una confesión personal, sino un acto de solidaridad espiritual. Jeremías, como profeta, asume este papel intercesor. No dice ellos pecaron, sino nosotros pecamos. En Lamentaciones capítulo 5, versículo 7, leemos: Nuestros padres pecaron y ya no existen, y nosotros llevamos sus maldades. Esta identificación colectiva con el error es el primer paso para una sanación también colectiva. La restauración comienza cuando la comunidad abandona el orgullo y abraza la humildad.
es un movimiento contrario al de la caída, que muchas veces fue alimentada por arrogancia espiritual, autojustificación y desprecio por los profetas. Ahora, al reconocer que erraron, los corazones se abren a la acción de Dios. El arrepentimiento no es una formalidad, sino una ruptura interior que se manifiesta en acciones, decisiones y cambios. Este patrón se repite a lo largo de la historia bíblica. Siempre que el pueblo de Dios se volvía a Él con sinceridad, incluso después de grandes tragedias, el Señor se mostraba dispuesto a restaurar. El arrepentimiento colectivo es como una sinfonía de corazones quebrantados. Y cuando esa sinfonía ecoa en los cielos, Dios responde con misericordia. Él es longánimo, tardío en irarse, pero rápido en perdonar a los que se arrepienten de verdad. En tiempos actuales, donde tantas comunidades enfrentan crisis espirituales y morales, el ejemplo de Lamentaciones es un llamado urgente. No hay sanación duradera sin un reconocimiento honesto de las fallas. Y cuando el pueblo se une para buscar la cara de Dios, Él siempre se deja encontrar. El arrepentimiento colectivo es el portal que abre camino a un nuevo tiempo. En tiempos de crisis, muchas voces se callan. El dolor, el miedo y la desilusión tienen el poder de silenciar hasta los más elocuentes. Sin embargo, hay una voz que se niega a desaparecer, la voz profética. Jeremías es el símbolo de esa persistencia. Aún entre los escombros de Jerusalén, mientras todo lo que era sagrado se desmoronaba, él siguió hablando. Su palabra, ahora mezclada con el lamento, no ha perdido autoridad. Por el contrario, ganó aún más peso, porque era una voz que lloraba con el pueblo, pero no se rendía a la desesperación. La función profética en este contexto va más allá de prever el futuro. Se trata de interpretar el presente a la luz de la alianza con Dios. Jeremías no ofrece soluciones fáciles, sino verdades profundas. Él no ignora la tragedia, sino que la inserta en un contexto espiritual. En Lamentaciones capítulo 2, versículo 14, Él denuncia a los falsos profetas que engañaron al pueblo con visiones ilusorias, mientras él, solitario, se mantuvo fiel a la verdad dolorosa. Ser profeta en medio de los escombros es cargar una voz que consuela y confronta al mismo tiempo. Esa persistencia es una lección para nuestros días. Cuando todo parece haber perdido sentido, cuando las instituciones caen y la fe es sacudida, aún necesitamos voces que se levanten, no voces que griten por atención, sino que hablen con compasión, verdad y autoridad espiritual. El mundo no necesita discursos vacíos, sino testimonios vivos. La profecía que nace del lamento es más fuerte porque fue templada por el dolor. La voz profética también cumple el papel de recordar. Recordar quién es Dios, lo que Él prometió y lo que espera de su pueblo. Ella rescata la memoria de la alianza, reaviva la esperanza y reconduce los corazones al camino. Jeremías se convierte en un puente entre el juicio y la restauración, entre la ruina y la renovación. Su voz sigue resonando siglos después porque fue forjada en la verdad y sostenida por la fidelidad divina. Aun cuando todo a su alrededor parece derrumbarse, la voz profética permanece. Puede ser ahogada, despreciada, incluso ridiculizada, pero nunca silenciada por completo. Mientras haya un corazón que llora y un alma que busca, Dios seguirá levantando a Jeremías entre los escombros para recordar al pueblo que Él aún está en control. Puede parecer contradictorio hablar de alabanza en un libro repleto de lágrimas y lamentos, pero Lamentaciones es en su esencia más profunda un acto de adoración. No de la forma exuberante y jubilosa como vemos en los Salmos, sino en un tono más sombrío y sincero. Cada verso cargado de tristeza es también una expresión de confianza.
La alabanza aquí no proviene de la celebración, sino de la persistencia. Se alaba a Dios incluso cuando el alma está hecha trizas. Este tipo de alabanza es raro porque exige madurez espiritual. No depende de emociones positivas ni de conquistas visibles. Es la alabanza que nace cuando todo lo que queda es Dios. Jeremías, al declarar que el Señor es su porción, está adorando. No hay templo, no hay holocausto, no hay música, pero hay entrega. Esta alabanza cubierta de dolor es más pura que muchos cánticos de festividades, porque viene del fondo del ser. Alabar en el lamento es reconocer que Dios sigue siendo digno, incluso cuando la vida no parece justa. Es afirmar que Él es soberano, incluso cuando todo está fuera de control. Es levantar las manos invisibles del alma y decir, yo aún creo. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31 al 33, Jeremías habla que Dios no rechaza para siempre y que si se entristece es por amor. Eso es alabanza. Ver gracia donde la mayoría ve juicio. Esta alabanza dolorosa no es pasiva, transforma. Prepara el corazón para la restauración, fortalece las rodillas vacilantes y reaviva la llama de la esperanza. Y más que eso, glorifica a Dios en medio de la noche, no por lo que Él hace, sino por quien Él es. Cuando la adoración supera los límites de la lógica y se asienta como una elección, alcanza su punto más sublime. Lamentaciones nos enseña que alabar no es solo cantar, es resistir, es permanecer de pie en medio del dolor, sostenido por una fe que sabe en quién cree. Es dejar que incluso el llanto sea un acto de reverencia. Cuando todo lo que podemos ofrecer son lágrimas, Dios las recibe como alabanza. En medio de la tragedia narrada por Jeremías, hay un dolor aún más agudo, el dolor de los inocentes, niños hambrientos, mujeres indefensas, ancianos olvidados, víctimas colaterales de una culpa colectiva. Lamentaciones da voz a esos que normalmente son olvidados por la historia. El sufrimiento de los que nada pudieron hacer ecoa como un grito mudo. Ese silencio es ensordecedor y obliga a la fe a lidiar con una de las cuestiones más difíciles. ¿Por qué los justos también sufren? La respuesta no es simple, y Jeremías no ofrece una explicación racional. Él solo observa, llora y registra. En Lamentaciones capítulo 2, versículo 11 al 12, el profeta describe a los niños desmayando de hambre en las calles. No hay consuelo para esta escena. No hay teología que resuelva esto con facilidad, pero hay una verdad innegable. Dios ve, y eso ya es una respuesta, porque en el reino de Dios el silencio de los inocentes no es ignorado. Sube como incienso ante el trono. Junto a ese silencio, sin embargo, se eleva el clamor de los justos. Aquellos que incluso sufriendo continúan intercediendo, que no pierden la capacidad de sentir, de llorar con los que lloran. Jeremías es la personificación de ese clamor. Él no está distante del dolor ajeno, lo comparte. Y ese compartir se vuelve sagrado, es lo que da sentido al sufrimiento, la comunión en la aflicción. El clamor de los justos no es solo una petición por justicia, es un llamado a la misericordia, es una oración hecha con lágrimas, pero llena de fe. Y Dios responde, quizás no de la manera que esperamos, sino de maneras que solo la eternidad explicará. Lo que importa es que, incluso cuando el mundo se calla ante los inocentes, Dios escucha. Él recoge cada lágrima, registra cada gemido y promete que ningún sufrimiento será en vano. El silencio de los inocentes y el clamor de los justos juntos forman un himno de resistencia espiritual, un lamento que no se conforma con la injusticia, pero tampoco se desespera, que cuestiona, pero sigue orando, que sufre, pero no abandona la fe.
Y en ese misterio, la presencia de Dios se manifiesta, aunque en silencio. Después de todo el lamento, de la confesión de culpas y de la contemplación de la devastación, queda al pueblo de Dios un desafío urgente: levantar el alma, reconstruir. No comienza con piedras o estructuras, sino con el corazón. Jeremías nos enseña que la restauración espiritual precede a cualquier renovación externa. En Lamentaciones capítulo 5, versículo 21, clama: «Conviértenos a ti, Señor, y seremos convertidos. Renueva nuestros días como antes». Esta petición no es solo por cambios en las circunstancias, sino por una transformación interior. El colapso vivido no destruyó solo muros y casas, alcanzó lo más íntimo de la identidad del pueblo. Levantarse, por lo tanto, exige más que fuerza, exige fe, una fe que decide creer de nuevo, confiar incluso sin ver, trabajar incluso sin sentir. Esta restauración comienza con pequeñas decisiones: volver a orar, incluso en silencio, abrir las Escrituras, incluso sin ánimo, buscar la presencia de Dios, incluso en medio de la extenuación. El nuevo inicio espiritual se compone de actos, de resistencia interior. Esta reconstrucción es profundamente personal, pero también colectiva. Cada individuo que decide levantarse inspira a otros. Cuando el alma comienza a levantarse, los ojos se abren a nuevos horizontes. Aún hay dolor, aún hay marcas, pero también hay propósito. El sufrimiento no apagó la historia del pueblo, solo redirigió su camino. Dios aún estaba allí, listo para comenzar de nuevo, esperando que sus hijos volvieran a Él de todo corazón. La reconstrucción del alma implica confrontar los traumas, perdonar, pedir perdón, reaprender a confiar. Es un proceso muchas veces lento, pero profundamente sagrado. No hay prisa, pero hay dirección. Y cuando el alma comienza a levantarse, todo alrededor también comienza a cambiar. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. La luz de la esperanza vuelve a brillar, aunque tímidamente, y los pasos, antes torpes, ganan firmeza nuevamente. Levantarse es un acto de fe silenciosa, pero poderosa. Es elegir no ser definido por el dolor, sino por la promesa. Es permitir que el Espíritu Santo reconstruya cada parte del ser, trayendo vida donde antes solo había lamento. El alma que se levanta es la semilla de un nuevo tiempo. Con el alma restaurada es hora de reconstruir la fe, no de manera abstracta, sino concreta, práctica, diaria. Jeremías no solo lamenta, enseña a volver a empezar.
La fe que fue herida ahora necesita ser reafirmada nuevamente, piedra por piedra. No hay atajos en este proceso. Cada oración hecha, cada paso de obediencia dado, cada acto de confianza se convierte en una piedra lanzada en los cimientos de una nueva estructura espiritual. La reconstrucción no se realiza en la prisa, sino en la paciencia. El pueblo que se había acostumbrado a la negligencia espiritual ahora es llamado a una nueva responsabilidad. Cada elemento de la vida con Dios necesita ser revisado. La adoración, la justicia, la comunión, la fe que sobrevivió al exilio, necesita ahora ser cultivada para florecer. Y como en los días de Nehemías, el trabajo se realiza con una mano sosteniendo la espada de la vigilancia y la otra colocando ladrillos de esperanza. Esta fe reconstruida no es la misma de antes. Es más madura, más resiliente, más sincera. No se basa en rituales vacíos, sino en convicciones profundas. El dolor la purificó, el lamento la profundizó, y ahora la obediencia la solidifica. Este es el ciclo de la redención divina. Dios no solo restaura lo que ha sido perdido, Él transforma eso en algo aún más fuerte y duradero. Cada acto de fe reconstruida es un testimonio, no solo de superación personal, sino de un Dios que se especializa en levantar lo que ha caído. Por eso, incluso después del exilio, Israel vuelve a ser nación, vuelve a tener altar, vuelve a encontrar su propósito. La fe restaurada se convierte en señal de la fidelidad de Dios para las generaciones futuras. Para quien vivió un colapso, saber que la fe puede ser reconstruida es un bálsamo. No importa cuántas piedras cayeron, cuántos altares fueron destruidos. Con la gracia de Dios, es posible comenzar de nuevo, piedra por piedra, lágrima por lágrima, paso por paso, hasta que la fe se convierta nuevamente en un hogar firme para el Espíritu de Dios. El libro de Lamentaciones comienza con lamento, pero no termina sin esperanza. Jeremías, incluso ante tanto sufrimiento, no se despide del texto con desesperación. Su último clamor, en Lamentaciones capítulo 5, versículo 22, es un súplica para que Dios no los rechace para siempre. Esta frase guarda una poderosa verdad. El dolor no tiene la última palabra. La promesa de la restauración aún está viva, latente, esperando el momento adecuado para florecer. El Valle del Llanto, descrito en cada capítulo, no es el fin del viaje, sino una etapa necesaria. Por más oscuro que haya sido el camino, condujo al pueblo de vuelta a Dios. Y eso por sí mismo ya es redención. El pueblo que se había alejado, que ignoró las advertencias, ahora se vuelve con sinceridad. Y la restauración no es solo posible, es prometida. El mismo Dios que permitió el juicio es el Dios que prepara el renuevo. Esta promesa de restauración no anula el sufrimiento, sino que lo resignifica. El llanto vivido no fue inútil. Las lágrimas no fueron desperdiciadas. Cada dolor enfrentado fue un escalón hacia el reencuentro con el Padre, y este reencuentro es la base sobre la cual el futuro será construido. Jerusalén algún día sería nuevamente habitada, el templo sería reconstruido y la presencia de Dios volvería a ser manifiesta entre su pueblo. La esperanza final de Jeremías es la esperanza que alimenta cada corazón herido. Dios no abandona a los suyos. Incluso cuando todo parece derrumbarse, hay una fidelidad que sostiene, una gracia que renueva, una promesa que resurge. El alma que pasó por el Valle del Llanto conoce el poder de la resurrección espiritual, porque solo quien lloró profundamente sabe el valor de la alegría restaurada. Y para todos quienes hoy atraviesan sus propios valles, el mensaje de Lamentaciones sigue vivo. El llanto puede durar una noche, pero la alegría vendrá al amanecer. El valle no es el fin.
Es el camino que nos conduce de regreso a los brazos de aquel que nunca dejó de amarnos. ¿Cuántas veces has llorado en silencio, confiando en que Dios aún escucha? Si esta reflexión tocó tu corazón, escribe en los comentarios cómo la fidelidad del Señor ha sostenido tu vida. Comparte este video con alguien que necesite recordar que incluso entre lágrimas aún hay esperanza. Y si deseas continuar caminando con nosotros por estas verdades eternas, suscríbete al canal y activa las notificaciones.